Las dehesas son paisajes humanizados con arbolado disperso, fruto de las relaciones sostenibles entre el hombre y la naturaleza. En ellas se desarrollan actividades agrícolas, cinegéticas, silvícolas y de ganadería extensiva principalmente. La mayoría de ellas están formadas por encinas, pero también por alcornoques, melojos o quejigos, entre otras especies. En su origen han intervenido tantos factores históricos como físicos. El clima mediterráneo y la pobreza de los suelos ácidos del sureste peninsular hicieron de la dehesa el más viable de los sistemas de convivencia con la naturaleza. Las dehesas españolas ocupan una superficie de más de 2 millones de hectáreas, repartidas principalmente por las comunidades de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla-León. En sus diferentes ambientes, arbolado en monte hueco, matorral y pastizal, se conserva gran parte de la biodiversidad ibérica, asociada a los bosques mediterráneos. En las dehesas existen diferentes fuentes de producción. El monte es el sistema menos transformado de la dehesa. Se trata de monte alto, que conserva gran parte del bosque original y alberga el mayor índice de biodiversidad. Constituye también un importante sumidero para el CO2. El pastizal o majadal son campos de herbáceas vivaces que suponen un valioso recurso para el ganado. Los cultivos son las áreas más transformadas y suelen ocupar los fondos del valle. En ellos se cultivan secanos como el trigo o la cebada, o bien forrajes para el ganado. El arbolado supone una fuente importante de recursos, como la montanera, que es el uso de la bellota como alimento para el ganado, especialmente del cerdo ibérico, o la leña de poda, tradicionalmente destinada a la fabricación del carbón vegetal. La dehesa es un paisaje en equilibrio con el medio, y como tal, su supervivencia depende del hombre. Sin embargo, este viene abandonando las prácticas que lo hicieron posible. Los modelos de explotación intensivos pueden no dar continuidad a uno de los pocos modelos sostenibles creados por el ser humano que impregnan toda una cultura.